sutil, un viaje interno sin fin. Las claves laten en tu latir. Los hilos que cruzan la eternidad, un puente entre sombras y claridad, el pulso del todo en tu... Hola, ¿qué tal Hola, amigos? ¿cómo están? ¿Qué ¿Cómo tal? están? Buenas noches, buenos Numerología días, buenas parte tardes. 3 de candidatos. Así es, eh, ha sido un tema que ha llamado la atención y efectivamente, ¿no? Bueno, claro, es obvio, estamos ya a vísperas casi de las elecciones, ya no, falta una semana nada más ya para definir el destino del país y bueno, nada está dicho. Hasta ahora nada está dicho porque hemos visto ya en las últimas, por lo menos dos últimas elecciones, si no tres, que, bueno, las encuestas finalmente pues son solo números, fotos del momento, Justo iba a decir pantallazo del momento, ¿no? claro, ¿no? Como en los caballos, ¿no? Porque eh, a los que son aficionados a, a ello probablemente sepan a qué me refiero, ¿no? A mitad de pista puede estar adelante el favorito y resulta que en la última vuelta el caballo que venía último le gana por una cabeza y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en fin, em, bueno, este, ¿tú quisieras comentar algo adicional antes de empezar, Bea? Ah, He estado viendo, ya esta es la parte 3. Ujú, En la parte 2 donde vimos candidatos, ujú. y en El programa esta, anterior. el programa anterior y este, Ujú, hay dos candidatos que tienen el número del dinero. ajá. Pero eso tiene otro precio. Pero sí, me di cuenta en su numerología. Claro. No, y en efecto, hoy también vamos a ver otro grupo. Y bueno, para quienes han estado comentando, ¿no? En nuestras redes, en efecto, pues quisiéramos poder hablar de todos los candidatos, ¿no? Pero tendríamos que hacer un programa pues de 10 horas para hablar de todos los candidatos en un solo día, ¿no? Por la cantidad de Claro. candidatos. No vamos a hablar, o sea, porque tampoco sería, digamos, lógico hablar de 35 candidatos, 2 minutos de cada candidato, pues Vamos a no, hacerlo como los que se no, están presentando para decir su plan de gobierno, que al claro, final claro, no hay nada exacto. eh, Entonces, de bueno, valor, digamos, en claro, eso, ¿no? hemos tratado de ir, ¿no? Obviamente, Pero igual agradecemos las no, sugerencias, claro que sí, agradecemos que claro que hayan sí. visto, agradecemos el interés, porque eso es otro también, ¿no? Que se dice, los peruanos ya están cansados de la política y no quieren saber nada. No, sí quieren Ujú, saber. claro. Si bien es cierto, estamos cansados, sí, agotados, sí, Ujú, de tanto mal gobierno, ¿no? Que al claro, final los afectados son los ciudadanos, pero de que digan que al peruano ya no quiere saber nada de política, a mí me parece que es una información muy sesgada, ¿no? Que es lo que dicen algunos medios de claro. comunicación. Y honestamente, ¿no? Ya tenemos también experiencia en ello, ¿no? Porque los medios tradicionales, ¿no? Que, en este caso, para ser más exactos, la televisión, eh, ya sabemos que, bueno, muchos tienen prácticamente ya sus direccionamientos, ¿no? Y Su guión. eh, simpatías por ciertos candidatos, ¿no? En algunos casos. Entonces, hay que ver, ¿no? Qué tanto nos dejamos llevar por la información que estos medios transmiten, ¿no? En cambio, la democratización de la información que se ha dado
actualmente con las redes sociales, Sí, sí, ¿no? sí. Podemos encontrar mucha información, tanto de quienes opinan, por ejemplo, de algún candidato X, de Pepito, ¿no? Se Si Pepito, diversifica claro, la exacto, ¿no? O sea, información. un periodista le puede ser muy simpático y puede de repente darle mucha pantalla y que se explaye y qué sé yo. Mientras que a ese mismo candidato Pepito, cuando va a donde otro periodista, ¿no? O entrevistador o podcast, en fin, eh, le caen las preguntas que le deben caer y obviamente ya eh, Es no le es tan diferente. cómodo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es bueno verlo porque de ahí podemos sacar conclusiones de qué tan honesto, sincero, transparente puede ser el candidato al que estamos mirando, Sí. ¿no? Y yo justo estaba pensando hoy día cuán gratos somos. Eh, YouTube es una plataforma que vino a cambiar Claro, la información, la forma en cómo nos llega la información. Y como estabas indicando, diversifica, claro. nos hace ver el bosque y no el árbol. Y hoy Ujú, día justo estaba pensando en eso, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto agradecemos a YouTube? ujú. Claro, también nos pone sus requisitos, obviamente, ¿no? Claro, ¿no? Pero En general, digamos, yo voy al hecho de claro, que vino a hacer un cambio, ¿no? lógico. Y sí, o sea, porque sin YouTube tú y yo ahorita seríamos dos más ¿No? Y cuánta dos ciudadanos información más y hay punto, ¿no? en todo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, sí, en O sea, efecto, claro está que tienes que saber direccionar qué canales ver las fuentes de información, dependiendo de qué tema me refiero, ¿no? Pero de por sí es como una biblioteca abierta, ¿no? exacto. Que tú Entonces, ya ves qué libro te llama más la atención, si lo quieres terminar, ver, o sea, claro, democratiza incluso, ¿no? sí, claro que sí, ¿no? Y es más, por ejemplo, bueno, haciendo nuestro propio cherry, en efecto tenemos varios programas, ¿no? Donde hablamos, bueno, obviamente de y otros muchos temas, ¿no? De familia, de los hijos, los niños, De las las heridas de sombras, infancia, las exacto, sombras, los ¿no? karmas, Pero, cómo conocerte más. exacto, ¿no? Pero, El trato con la pareja, en fin, muchos, muchos temas que nos daría mucho gusto que también los puedan revisar. pero hoy Igual agradecer vamos a... también que nos den un me gusta muy simpático de parte de ustedes, ¿no? Con lo cual estaremos siempre agradecidos también. Y nada, en todo caso, como hemos dicho, ¿no? Y para dejar claro, los candidatos que hemos escogido en cada programa han sido totalmente al azar. No se ha buscado que si nos gusta o no nos O gusta está alguno. en primeros Claro que, lugares o exacto, últimos. ¿no? Exacto. Simplemente conocer la información de las personas que se están presentando como candidatos. Son buenos, no son buenos, están arriba, están abajo, están últimos, Ujú. están en medio. Indistintamente ha sido manejado así. Entonces vamos a pasar para que vean, nos pueda ayudar con las diapositivas. Vamos entonces y listo. A ver, candidatos presidenciales Perú 2026, parte 3. Empezamos con el primero, el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino, de fecha de nacimiento 3 de febrero de 1969. A ver, ¿qué tenemos con el señor Roberto Helbert Sánchez Palomino? El nombre Roberto Ujú, da una frecuencia numérica 3, Helber da una frecuencia numérica 7, Sánchez da una frecuencia numérica 4, Palomino da una frecuencia numérica 5.
tiene deuda kármica en el nombre. Bueno, se repite la deuda kármica 19. Deuda kármica 19 ya hemos dicho en los anteriores programas también que tiene que ver con el cómo has trabajado la independencia. La has trabajado desde el lado soy independiente sin necesariamente convertirme en un egoísta y pensar solo en mí. ¿Desde qué lado, no? Colaboro con mi equipo, colaboro con mi núcleo familiar, colaboro, soy abierto a las ideas de los demás, cómo reacciono con el actuar de los demás. Es la deuda kármica que sale por el nombre de este caballero. En la fecha de nacimiento, que es 3 de febrero de 1969, bueno, ya hemos dicho que cuando es karma es lo que venimos a trabajar. Que quede claro, muchas personas de repente ya han trabajado su tema de karma, ¿no? En este caso, que es febrero 2, ya hemos también indicado en anteriores programas que cuando lo tienes de karma es trabajar tus lazos, tus Ya, relaciones, sean estas profesionales, societarias, eh, emocionales, familiares, cómo es que te relacionas, desde dónde te relacionas. Te relacionas desde tus heridas, desde tus taras, desde tus em, rencores, desde la sabiduría, desde la espiritualidad, desde el entender, desde dónde te relacionas. ¿Qué tanto eres abierto a poder comunicar? Comunicar igual, ¿no? Desde la empatía, desde el ser conciliador, desde el ser empático. Tiene alma 3, que es el día de nacimiento. También lo tiene en misión. Un 3 ya hemos indicado también que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo ya, comunicas tú? ¿De dónde resuelves tú? ¿Cómo claro, llegas? Y si tuviera esta persona algún, no sé, tema empresarial, emprendimiento, negocios o algo así, también le aspecta la llegada al público, ¿no? Y en claro. este caso que es política igual. De una u otra forma se le abren las puertas en lo social, Sí, porque he en estado el día a día, ¿no? bueno, en más de un partido, Ujú. incluso ahora mismo, ¿no? En el partido en el que se encuentra, bueno, ya no estamos inventando nada y todo lo que se comenta aquí es de dominio público, ¿no? Al señor se le está cuestionando el cómo es que llegó a este punto en el partido en el que se encuentra, ¿no? A pesar de que hay personas que, bueno, indican de que él de alguna forma se apoderó del partido, ¿no? Entonces, bueno, eso también habría que ver, ¿no? Porque el número 3, si no me equivoco, está relacionado a Mercurio, ¿cierto? Ujú. Mercurio que es un planeta em, que, bueno, en la mitología eh, griega estaba representado más bien por el dios Hermes, que era hermano de Apolo, el hermano menor de Apolo, que es el Sol. ¿Qué pasaba con Hermes? Hermes era justamente el dios de la comunicación, el que iba y llevaba los mensajes a los dioses, ¿no? Pero a su vez también era el travieso, ¿no? Era, por ser el más joven de todos los dioses, el más travieso y juguetón, pero también era, digámoslo así, el más bromista. Y en una anécdota, ¿no?
en la mitología que se cuenta de que, por ejemplo, que a Apolo, eh, Hermes, eh, le sustrae unas vacas, ¿no? Entonces, Apolo empezó a buscar a sus vacas y no las encuentra hasta que descubre que hay unos huesos, ¿no? Y bueno, resulta que aparte de que se había comido la carne de las vacas, eh, bueno, Hermes había fabricado una lira, o sea, era también un creador, inventor, Es ¿no? que el 3 en la numerología, Claro, justo estoy ajá, escuchándote y el 3 en numerología es el creativo, claro, pero exacto, el ¿no? 3 y él tiene doble 3, también dependiendo de cómo esté aspectado su mapa numerológico, Ujú, también puede ser el Peter Pan, exacto, el que no crece, el inmaduro, ujú, el que no toma decisiones firmes. exacto, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? O sea, em, hay que ver, ¿no? Qué tan bien aspectado está el El, número que el 3 también estás es el que procrastina. representando, exacto, ¿no? Entonces, sí, pues, así es. Y bueno, en fin, era solamente una anécdota que quise compartir. Gracias. A ver, Sí, entonces, nos gustan mucho esas historias. así es. Gracias a Eh, Mirtiña que nos regaló un libro hermoso. en efecto, sí, ¿no? Full mitología y nosotros estamos enamorados Sí. de ello. Dharma y Don 6. Destino 7. Ya hemos también indicado de Ujú, que el 7 tiene que ver con, incluso con contratos a largo plazo, con planes. No sé si esta persona está un poco en lo político y esto, planes a mm, largo plazo, ¿no? O sea, es lo que indicabas, ¿no? Está en un partido, luego en otro, pero bueno, ujú, por lo menos es extensión de su objetivo, ¿no? claro, Hemos dicho de que acá damos información, muy al exacto, margen de guste o no claro, guste, sencillamente estamos siendo lo más pragmáticos, ¿no? El claro. interior de esta persona, el interior y exterior, viene del nombre. Ujú, El interior ya hemos indicado que es como claro, eres tú internamente y el exterior es como te claro, ven las personas. claro. En este caso, para que más o menos quienes nos están viendo lo tomen en cuenta. Esta información que nosotros estamos dando es la misma que le daríamos a un consultante en privado. Le diríamos cómo Ojo que es, esto es una forma general, claro, no lógico. tan detallada como la damos en sesión. Obviamente, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Pero ahora, ¿por qué la hacemos pública? Porque justamente estas personas están postulando a un cargo, al Público. primer cargo de mandato del Estado, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, es bueno saber quién o quiénes son los que están pretendiendo llegar, ¿no? a este cargo tan importante y cómo vamos a decidir sobre ello, ¿no? Entonces, Él está en continuamos. un año 4. Ujú, mm, que le invite este año que sea prudente con los gastos, que aprenda o esté ordenada tanto en su vida personal, profesional, monetaria, ujú, finanzas, ¿no? O del partido, que mantenga en orden, ¿no? ujú. Eso es lo Bueno, que le pide financieramente este no año, creo que le ¿no? haya ido tan mal, ¿no? Ya que es actualmente congresista todavía, ¿no? Así Y que, en abril estaría con una frecuencia numérica 8. Digo abril mm, porque abril son las claro, elecciones, ¿no? claro, Entonces, ya este mes que empezó. estamos indicando en qué año personal están y en qué vibración estarían, o qué frecuencia numérica estarían en abril, ¿no? Correcto. Ahorita él está en el pináculo, está en una vibración o una frecuencia numérica 9, que 9 son cierres, términos, pero Mm, también el 9 puede ser, en positivo es la fuerza que da tras caídas que tenga la persona, ¿no? ya, Situaciones no sé, que se desploman, pero también la fuerza que pueda tener para
salir adelante, ¿no? Ujú. Que se tiene que cuidar un poquito con una frecuencia 9 es, ya que es el tiempo de cierres, eh, ver, realizarlos de la mejor manera, de la manera más salomónica, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, Y está en vamos. un desafío 4, que es lo mm, que hablábamos también antes, que es sobre la estructura, el orden, la disciplina. Ujú. claro, que para él internamente podría estarlo llevando muy bien, pero hacia afuera habría que ver, ¿no? Que tan bien o no es para los demás. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pasemos al Eh, siguiente. Nuestro siguiente invitado, el señor Luis Fernando Olivera Vega, Ujú. nacido el 26 de julio de 1958. Él Polémico, ¿no? tiene, y tiene número maestro, si no me equivoco, ¿verdad? Es el signo Leo. 6 y 2, 8. Claro, tiene Eh, también el número de la política, ¿no? ujú, Tiene 8. Tiene, a ver, sí, también tiene varia puntuación de onces, que es el número maestro, tanto en nombre y apellido. Nombre en consonante y en apellido otra vez en consonantes. Que es el ah, exterior, claro, ¿no? claro. Justo estábamos revisando algunos datos, ¿no? Del señor Olivera y veíamos que su antepasado directo, su padre, ¿no? Había sido parte en algún tiempo pasado, obviamente, ¿no? De, del Partido Aprista, ¿no? Claro, de una facción del Partido Aprista, Ujú. que luego se separó y, en fin, formaron Claro, por lo otro. menos es Ujú, el nombre y los dos apellidos, ¿no? O sea, habría que claro. No, de hecho sí, revisar ahí. hemos, por lo menos, la información que hemos encontrado en más de una fuente coincide, ¿no? Ujú. Y no creo que nos equivoquemos tanto. Así que, claro, solamente es una mención, ¿no? O sea, coincidentemente. Pero también algo que nos percatamos, y es por su número 7, ¿verdad? Que el señor es un investigador nato, ¿no? Claro, un 7 es el que encuentra, y lo tiene también en el primer nombre, que es Luis, Ujú, claro. porque este 7 lo tiene en karma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que trabajarse? Un 7 Ujú, es la espiritualidad, la fe, la confianza, claro. ¿no? Situaciones, por ejemplo, si lo tienes en karma, si tienes algún objetivo, un plan, de repente no llega a ser a tan largo plazo como lo hubiera pensado. Claro, claro. Pero el 7 lo tiene, Sí. como lo tiene en nombre, tiende a ser alguien que tiene una vibración, una frecuencia numérica 7, lo que otros no pueden ver en algún documento, en alguna Mm, investigación, en un simple claro. contrato, ponte, Ujú, ¿no? Se le claro, escapa a todo el mundo, en cambio alguien con frecuencia claro. numérica 7 es el que es puntualísimo en ello, ¿no? Por eso Exacto. dice que los 7 de frecuencia numérica 7 tienden a ser o investigadores Sí, o científicos, ¿no? sí. Sí, ¿no? Porque veíamos que bueno, en los años 80, ¿no? Bueno, obviamente en sus inicios, cuando estaba, digamos, un poco antes de entrar ya a política como tal, ¿no? Trabajaba como funcionario público, ¿no? Descubrió, eh, ¿no? Digamos, restos de una fosa común, ¿no? Donde, bueno, eh, habían sido enterradas algunas personas como consecuencia de esta, eh, bueno, situación que pasamos en los 80. No quiero mencionar la palabra para que no haya
comentarios, ¿no? Sin necesidad. Eh, Pueden ustedes buscar también en internet y van a encontrar, ¿no? La información que les decimos. Luego, ya siendo congresista, en la época en que, ¿no? Alan ya había terminado su primer periodo, él investigó, ¿no? También a Alan García. Se entiende que descubrió algunas cosas y probablemente es por eso que, bueno, el señor García Sí. terminó por una buena Y hay temporada en Europa. cierta, o sea, bueno, una rivalidad pública, ¿no? También, claro. Bastante. Ahora, él en su nombre tiene, Perdón, y el último dato era eh, ya en los años 2000, ¿no? Cuando ocurre el- este tema de los Vladivideos, ¿no? Y él fue parte de quienes hicieron público o hicieron pública esa información, ¿no? Y bueno, toda la información está en internet, ustedes también la pueden revisar y la van a encontrar, ¿no? ujú, te decía que tiene un Ujú. interior 6 y un exterior 6. Cuando el interior y el exterior son los mismos números, Son espejos. si bien podemos decir el señor es muy polémico, pero Ujú. él es tal cual. Y Claro, ha sido así desde los claro, tiempos sí. y décadas que se le conoce como figura pública, Ujú, ¿no? sí. Y da al final un 3 y el 3 es eso, el 3 es lo que comunico. Mm, De mm, la forma en que comunique, bueno, también claro, son lógico. sus números que tiene 5 y hemos dicho que si bien es 5 es la habilidad mental, pero Ujú, también en sombrita es la falta de tino a veces, o el impulso, la impulsividad, el 5 son nervios, ¿no? ajá, claro. Así que bueno. O sistema nervioso, a eso me refiero con los nervios. Sí, sí. 4 que lo tienen Darmidón, que hemos dicho también que son de personas estructuradas, pero Ujú, personas con una fijación, sin claro. sus objetivos. Es positivo cuando se fijan metas Ujú, productivas, ponte, ¿no? claro. Pero también en su lado sombra son los que podrían quedarse con esto, con lo del rencor, con lo que me hiciste, con fecha, Ujú, ¿no? sí, Y bueno, eso resta un poco, ¿no? Más teniendo el 7 en karma, ¿no? claro. Es como una pelea, ¿no? Entre tengo rencor y tengo esto de acá y siento la de Claro, bla, y después, ah, ¿por claro. qué hago todo lo que estoy Como haciendo que y cómo me tiene, siento como mal? que los extremos están en su personalidad, Exacto, ¿no? sí. Y Y el 8, ¿no? claro, es lo que él tiene que aprender a equilibrar un poco, ¿no? Que, bueno, claro, obviamente ya él es una persona mayor. mm, Quizá esto le hubiera servido, saber esto le hubiera servido mucho Pero antes, pienso que pero sí ha habido cierta, igual, a su forma, ¿no? Cierta claro. moderación a través de los años. O Ujú, sea, él es él y cada quien también claro. trabaja los... Es que el mapa numerológico son varios números, varia Mm, información y mucho depende de cómo los utilices, ¿no? Por ejemplo, el 8 que él tiene, ¿no? El 8 lo tomaría cualquier persona en realidad, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos viendo lo que es candidatos, el 8 lo tendría que ver como para expansión, para poder, para el éxito, pero cómo lo encamino para llegar a ello. Que no porque, hemos dicho en los anteriores programas, no porque lo tenga, significa que yo ya soy eso, sino ujú, es, es como tu código de barra, ¿no? Hacen así, ya más o menos se sabe cómo podría llegar a ser la persona, obviamente trabajándolo. claro, así que bueno, ahí tienen Vamos a ver la información. mm, en qué pináculo está ahorita. Y está en un Ujú, pináculo 3 y hemos dicho de el 3 es la comunicación, y es como ujú, siempre cuando él habla o hay claro, una pantalla ahí, siempre es disruptivo, ¿no? así O sea, es. se hace notar sí o sí. Ujú, exacto. Y bueno, los números están ahí, Y ¿no? para variar su desafío, Mm. también es 3. O sea, es lo de, ¡bla! Lo digo y después digo, ¿qué dije? Ujú. ¿Cómo lo
o las claro. consecuencias de lo que dije, ¿no? Y Entonces ahí sí sí, tendría que tener moderación, claro. teniendo en cuenta que en estos momentos está Y, pasando y, por esas y frecuencias y numéricas. por eso creo que hice el comentario, ¿no? De que esto le hubiera servido saberlo antes porque Sí. se Y, acaba de meter en pre- un y problema fuerte, pregúntame ¿no? en qué año está. No me digas. 3. ¿Y, Bueno, y qué le claro. pide este 3? Equilibrio y Mm, prudencia. Bueno, si alguien conoce al señor Olivera, hágale presente de que tiene que tener mucho cuidado con lo que comunica. Bueno, ya ha tenido un pequeño desacierto. Bueno, no podemos decir si es cierto o no, nosotros no podemos ir más allá, pero esto le ha generado un problema legal, obviamente, ¿no? Ya creo que la mayoría ya entenderá a qué me estoy refiriendo, ¿no? Cuando él ha hecho comentarios sobre un candidato en los debates, pero bueno, Y en ojalá abril está en pueda una. Sí, salir bien librado que de justo lo esto que le y pide el año, bueno, ¿no? Prudencia. así es Equilibrio y que, prudencia. claro, un poco más de, primero un par de respiraciones antes de decir lo que piensa y luego, ¿no? A ver, o sea, debes decirlo, debo decirlo, no debo decirlo, ya, listo. Eso es lo que tiene que Y en abril está en una tomar en frecuencia cuenta. numérica 7, que es justo lo que dices, ¿no? Reflexionar antes de Claro, eh, tomarla claro. en Donde cuenta. probablemente encuentre datos, ¿no? Mm, mm, Que quizá le ayuden, información que le va a ser de utilidad, ¿no? A eso me refiero. Pero bueno, continuamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Siguiente candidata, en este caso, la señora María Soledad Perestello de Rodríguez, nacida el 11 de abril de 1969. Son del mismo año, me parece, con el anterior, con la señora Olivera. Bueno, me pareció ver uno del 11 de 69. Creo, 1969. eh, bueno, uno de los dos candidatos anteriores era del 69 también. No, Olivera es del 58. Ah, ya, entonces debe ser el señor Roberto. Eh, bueno, el primero que vimos, hace un momento ya. Ok, lo dejamos ahí. Y Sí. bueno, Sánchez Palomino. el señor Sánchez. Ajá, ya. Pero ella es del mes de abril. El señor Sánchez era de enero, me parece, o Ella febrero. es de abril y el señor Sánchez es de febrero. Correcto, de febrero. Bueno, Listo, enfoquémonos. María también Soledad Pérez su Tello de 11, Rodríguez. también tiene su 11 en la fecha de nacimiento. Tiene 11 en nombre, en Ajá, vocal. claro. Hay varios candidatos que tienen números maestros. Incluso hay uno que vamos a ver en un rato que tiene varios números maestros, pero ya habría que ver, ¿no? Tendríamos que ver qué tan, mm, digamos, armónicos son, ¿no? Eh, en la persona que han recaído estos números. Pero bueno, continuamos con la A señora ver, como Marisol María Peresté. tiene frecuencia numérica 6, Soledad repite la frecuencia numérica 6. Ujú, Eso la hace como ya en la forma personal, como la que quiere maternar, la que se preocupa por... Es genuino, creo yo, es genuino ese interés mucho del bienestar, ujú, ¿no? Del interesarse y por eso pues está en la política y todo ello, ¿no? Y internamente, ya en casa también es la que le gusta proteger, maternar. Y hemos dicho que maternar no es solamente cuando se es madre, sino ujú. maternar es hacer como la labor o la energía que hace una mamá, ¿no? Que es proteger, Exacto, cuidar, claro. mirar y mirar incluso los estados de ánimo de las personas. Pérez Ujú. es frecuencia numérica 7, Tello 1 y el apellido del esposo está entre 9 y 6. Ella sí se pone de Rodríguez.
Ujú. En el nombre da un 9 de interior, y ya hemos dicho de que 9 también es fuerza, Claro. 9 también tiene que ver con masas, Ujú. eh, masa público. 8 tiene que ver con el éxito, con la expansión, con el materializar, con concretar. Claro. Cuando se tiene este número 8, es por más que tu niñez haya sido, puede ser incluso de carencias, ¿en qué sentido? No, pero en la casa nadie estuvo en política, nadie le interesó. O no sé, un 8 también puede ser un empresario. Eh, no, soy la primera de la familia que ha incursionado en lo que es el terreno comercial, qué sé yo, ¿no? Ujú. Entonces un 8 lleva a, a ese sentido. Siempre hemos dicho que cuidado también con los 8 en el sentido de no se olviden de los inicios. Un 8 tiene que tener mucho en cuenta que cuando se escale, siempre esté los pies pegaditos en cada piso, en cada escalón. Claro. No olvidar los inicios, mantener la humildad. Claro. La señora Marisol sí es obviamente muy desenvuelta, en los debates se la ha escuchado, ¿no? Ser bastante clara y todo, eh, que, bueno, ha llamado mucho la atención, ¿no? A la mayoría de ciudadanos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tiene Eh, 2 de alma, o sea, su día de nacimiento tiene 2, que hemos dicho que un 2 es conciliador, un Ujú, 2 es de claro, escucha, claro. Claro, bueno, tiene sentido, ¿no? Ella también es y notaria, tiene, entonces, aparte de claro. sus 6, 2 6 que tiene en nombre, también lo tiene en don o regalo Ujú, divino. O sea, claro, como que cualquiera que llegue a plantearle algún problema, ella plantea las soluciones. ¿Qué claro, es lo que tiene que cuidar una persona con muchos 6? Que por resolverle la vida al resto, se puede olvidar de sí mismo. claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Un tema de alguna forma, digamos, polémica que tuvo no hace mucho, ¿no? Es más, a raíz de estas elecciones es que el partido con el cual ella se presenta fue, digamos, uno de los fundadores o fundador era o es, ¿no? El señor del Castillo, hijo del señor Jorge del Castillo, ¿no? Que era, ¿no? O es, aún me parece, del Partido Aprista, ¿no? Claro, ya no se les ve, pero eh, todo el tema, digamos, hubo una complicación cuando se descubrió de que el señor había invertido el dinero Franja electoral. de la franja electoral en su canal, ¿no? De televisión, lo cual obviamente, pues, eh, digamos, no es, ¿no? Lo No hay más congruencia, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, sobre todo que si obviamente quieres llegar a las masas, eh, no necesariamente pues vas a invertir todo o casi todo tu dinero en un canal que nadie casi conoce, ¿no? Casi nadie ve, entonces es un poco ilógico y es obvio que ahí se nota pues el direccionamiento, ¿no? Para ver dónde va a ir el dinero y todo. Bueno, aparentemente esto se resolvió, en fin, el señor supuestamente ya no está en el partido, pero bueno, habría que ver, ¿no? Siempre hemos dicho, o sea, acá nadie es santo, ¿no? Eh, simplemente tenemos que ver dónde podrían estar las debilidades o fortalezas de las personas que están postulando, ¿no? Entonces, eh, habrá algunos, digamos, mm, que tengan mejores expectativas que otros, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es lo que Mari- estamos comunicando nosotros, ¿no? Marisol Pérez Tello tiene Karma 4 y Misión 4. Cuando Mm, hay números así y son iguales, mm, ayuda un poco.
a bajar la tarea que se tiene en el karma. Que, por Mm, ejemplo, viene a haber un karma 4, ¿no? En un mes. Normalmente el karma viene del mes. claro. Entonces, ¿qué viene a enseñarte un karma 4? ¿Cuál es la tareita que debería tener alguien con un karma 4? Es ser estructurada, ser ordenada, eh, ve más con la disciplina. em, ¿Qué es lo que también te indica un 4? Que ella lo tiene como misión. No seas muy trabajólogo. O sea, trabajo, 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 Mm, trabajo, darme, 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 darme. Diversifica tus horas para que también estés dentro de un núcleo familiar, dentro de lo social, dentro del esparcimiento, dentro... Eso es lo que viene a pedir una frecuencia numérica 4, ¿no? claro. Claro, igual, obviamente, Y sí. perdona, 4 también tiene que ver con bienes raíces, 4 tiene que ver con, con ser el constructor. O sea, Ujú, alguien que tenga 4 tendría que ver, a ver, si le llama la atención esto de bienes raíces o claro, materializar algo, exacto, ¿no? Entonces, es eh, conveniente. ya saben, Ella tienen ahí. está en un año, en el año 2026, está en una frecuencia numérica 5. Bueno, en Mm, vano no es que por la campaña también ha tenido que hacer viajes y viajes y viajes. claro, Una comunicación social bastante bien aspectada, ¿no? Por ser su año 5. Y qué es lo que tiene que trabajar o mirar es tener la mente clara. Porque claro. con la campaña y todo, por más que ella se nota que es una mujer que se prepara, Sí, que claro. no le gusta innovar, o sea, digamos que de un momento a otro hacer cosas, Claro, no improvisa. perdón, sí, en vez de innovar, improvisa, Ujú, eh, tiene que darse un tiempo para relajarse luego de las emociones, ¿no? claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo le irá. Dependerá obviamente de. Y en abril está en una frecuencia numérica 9, que viene a hacer como la limpieza de lo que Mm, te es útil, consérvalo, y lo que no te suma, lo que no es. Incluso, por ejemplo, en abril el que tiene frecuencia numérica 9 es muy bueno hacer las limpiezas de casa, limpiezas de closet, limpiezas, ordenar incluso, ¿no? ujú, correcto. Lo que estaba viendo también, José, es lo que te decía en anteriores programas, ¿no? Siempre veo que eh, yo sí me gusta ver los planes de gobierno, incluso cuando es gobiernos locales, igual, Ujú. ¿no? Pero me doy cuenta que los planes son como que muy genéricos, ¿no? En la mayoría de casos sí, ¿no? O sea, como que no hay una congruencia entre, ya, porque o pueden ¿Cómo ofrecer lo muchas vas a hacer? cosas, exacto, Sí, sí, pero ¿de dónde va a salir, no? Para hacer correas se necesita cuero, así que ujú, eh, hay que ver, ¿no? De dónde. Entonces, ¿y cómo? ¿No? Porque también, eso también puede suceder, que de repente claro. hay con qué, pero ¿cómo lo vas a hacer? Puedes hacer muchos planes, pero si no tienes la gente, no Mira, tienes. mira, por ejemplo, dice educación, ¿no? Mm, Dice P4. Servicios educativos de baja calidad, poco pertinente e incompletos, sobre todo en territorios rurales, amazónicos e indígenas, con grandes brechas de infraestructura, servicios básicos, conectividad, bla, bla, bla. Y dice cierre de brechas territoriales en servicios educativos. Estamos hablando de, el primero era la problemática, ¿no? O los mm, problemas identificados. El cierre de brechas territoriales en servicios educativos es el objetivo, la solución al problema, pero mm, solamente dice eso.
Cierre de brechas territoriales de servicios claro. educativos. Indicadores. Porcentaje local de locales educativos, rurales, amazónicos, solamente dice porcentaje. No dice cuánto. Con Mm, servicios básicos completos, agua, bueno, dice segura. Agua segura, saneamiento, electricidad. Otra vez dice porcentaje de escuelas públicas rurales y en metas 2026-2031 dice elevar al menos al 90% la proporción de locales educativos rurales, bla, bla, bla. Al 2031 cerrando en 75% la brecha. En lo segundo, aumentar al 70% el porcentaje de escuelas rurales amazónicas con conectividad funcional al mm. 2031, triplicando la cobertura vigente en 2024. O O la sea, que había en el triplicando la que había en 2024, el tal vez, 2024. ¿no? Ya, ok, todo suena bonito, pero no dice cuánto de ¿Cómo? presupuesto va a invertir o va a disponer, ¿no? Para esta área, por Salud. ejemplo, ¿no? Brechas críticas de infraestructura en el primer, segundo y tercer nivel. Cerrar brechas territoriales de infraestructura de salud. Otra vez, solo el signo de porcentaje. Porcentaje de establecimiento de primer nivel con capacidad instalada, inadecuada. El porcentaje de hospitales Parece que se han olvidado de con capacidad los números, instalada ¿no? inadecuada. Y después dice metas, eh, 40%, 25%, 50% de cada 100.000. Y listo. Bueno, solamente era como para hacer ver de que Claro, los planes, y estoy claro, hablando en general, claro. solo he tomado esto como Claro, en el caso de ejemplo. ella, pero varios de los candidatos tienen más o menos sus propuestas más o menos de la misma manera, ¿no? O sea, El qué, pero no cómo. sin decir exacto. Así que, bueno, Pasemos a otra. el señor Mesías Antonio Guevara Macifuen, del 13 de junio de 1963. Mm, En el nombre, el primer Ah, nombre tiene frecuencia numérica 3, Antonio 7, Guevara 3, Yemasi fue en 8. En nombre en el interior es 3 y exterior es 9. Que también cuando sí son como números primos es más o menos congruente un poco el interior con el exterior. claro, Tiene claro. de alma 4, ya hemos hablado de la frecuencia 4, que digamos una persona que le gusta, es estructurado, organizado, mucho el trabajo también, Ujú, los 4 son los trabajólogos de la numerología. Tiene misión 2, por ende el alta escucha, la ujú. empatía, el conciliador. Vendría de un maestro también, creo, en el caso de él. No, bueno, aquí no Ya, lo veo a simple vista. ya, ok. Dharma y Don 9, que tiene mucha conexión con las masas. Ujú, También la claro. fortaleza de salir de situaciones difíciles. Sí, sí, bueno, se ha visto en los debates, ¿no? Tiene destino Como, 1, que también lo hace claro, líder, ¿no? claro. Y el Eh, karma es 6. que yo lo compararía, salvando obviamente las diferencias, ¿no? Cada uno en su estilo, en su forma de ser, ¿no? En su personalidad, ¿no? Con la señora Marisol, que acabamos de verla, ¿no? Él también muy vehemente, muy claro en el mensaje, ¿no? Atacando y devolviendo, ¿no? En el momento que ha tenido que hacerlo, y en fin, ¿no? O sea, también ha dejado bastante expectativa en el tema del debate y quizá, ¿no? Los números que ha tenido, bueno, tanto la señora Marisol como él, podrían haber variado, ¿no? No sabemos, porque han sido, se podría decir, ¿no? Quizá unos más, otros menos, pero por lo menos la señora Marisol y el señor Mesías Guevara han sido protagonistas en su momento, ¿no? Durante los debates.
en la forma en que se han comunicado y han indicado, ¿no? Tanto sus propuestas como eh, cuando se han dirigido a sus contrapartes, ¿no? En el momento del debate y han indicado, ¿no? Digamos, ciertas verdades, por decirlo de alguna Ujú. forma, ¿no? A- 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 al contrincante. Así que, bueno, también habría En, que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en con él? su nombre tiene los números que tienen que ver con la comunicación, pero Ujú, también con la expansión, con la política. El Amasifuen da una frecuencia claro. numérica 8. No, en efecto tiene mucha experiencia en política, ¿no? Ha sido congresista, ha sido em, también gobernador regional, ¿no? En Cajamarca, en fin, em, muchas cosas Claro, en lo que personal, podrían con el, favorecerle, ¿no? con el Karma 6 tendría que ver el tema familiar, ¿no? Él viene como a sanar algún tema dentro de la familia, que es lo que también tienen que Mm, ver los que tienen un Karma 6, lo que decíamos antes, ¿no? No, si bien es cierto, está bien apoyar, si bien es cierto, es bueno, digamos, como que interesarse dentro del núcleo familiar, no podemos tomar la carga del resto, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que cuidar un 6 en lo que es karma? No pretender ser el salvador o la salvadora, porque a veces los salvadores se olvidan de sí mismos. entonces, Él estaría en un año 3, ya, o sea, de comunicación, la palabra, eh, igual, ¿no? Equilibrado, claro, que es lo que pide, digamos, la frecuencia numérica, ¿no? mm, Que es lo que también salió de Fernando Rivera, ¿no? Que está en un año 3 también, ¿no? Pero es cómo utilizas esa frecuencia, ¿lo utilizas en luz o claro, en sombra? claro. En el caso de él, bueno, por lo menos en mi ¿No? parecer Ujú. personal, en mi percepción Claro, personal, lo ha hecho aparentemente bien, ¿no? O sea, claro. por lo menos ha salido bien librado, ¿no? Ujú. A diferencia del señor Olivera que prácticamente está Claro, saliendo con una porque denuncia. digamos, bien trabajadito es Mm, ser prudentes, equilibrado, llevando la comunicación asertiva, claro, pero en sombra puede ser, oiga, cuidado con los excesos, ¿no? mm, claro, así es. Y en abril él estaría en una frecuencia 7. 7 es más introspección, es ver, es Mm, analizar, es ser como que muy meticuloso, es eh, estratega, claro. ¿no? Claro, en ese caso, bueno, sí, también es uno de los que contaba con número maestro, como, como te hacía mención hace un Ujú. rato, ¿no? Eh, justamente en la misión. Pero, Claro, ahora, como mm, también lo hemos dicho en anteriores programas, tener un número maestro no significa ser maestro. no, Y claro, también son de mucha responsabilidad, sí, porque un número maestro es alguien que pasa por situaciones normalmente, porque las crisis te hacen crecer, claro, normalmente situaciones de crisis, mm, para crisis en este caso o sí, emocionales o entorno o claro, situaciones así, que van a hacerte madurar de una forma exacto, temprana, sí, digamos, pero mucho depende de cómo estés claro, trabajándolo. claro, exacto, no, y como lo hemos dicho en los programas anteriores, hay que decir las cosas como son, ¿no? En el caso del señor Mesías Guevara, entiendo, y bueno, por favor nos corrigen si eso en los comentarios si es que estamos en algún error, mm, pero entiendo que él hasta el momento, inclusive desde que ha sido congresista y ha sido gobernador regional, siendo autoridad no ha tenido ningún tipo de denuncia ni nada, ¿no? Bueno, también lo Eh, googleé, no claro, sale. Ujú. entonces, bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? Al César lo del César. En fin,
lo dejamos ahí ¿Quién para sigue? que lo puedan ustedes evaluar. ¿Correcto? Entonces, pasamos Terminamos. al Bueno, siguiente, que es el señor Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear, del 1 de septiembre de 1960. El señor creó bastante expectativa a los inicios de la campaña electoral, pero lamentablemente, pues, algunas claro. decisiones propias, lamentablemente lo desinflaron, ¿no? Él tiene frecuencia numérica en el nombre, el primer nombre es 1, y como Mm, dice el 1 que son los inicios, el impulso, el primer mm, paso. Que también lo tiene en su fecha de nacimiento, en su día, porque él es del primero, ¿verdad? Del primero mm, de septiembre. Entonces ahí está el 1 del que podría haberse visto, como tú lo indicas, que al comienzo estaba dando una mejor proyección, digamos, ¿no? exacto. Teniendo en cuenta también que su misión es 8. O sea, yo te he puesto de que si años atrás se le hubiera dicho a él, o serías un buen político o algo así, él hubiera dicho años atrás, estoy hablando, Ujú, ¿no? No, yo que voy a ser político. Pero mira, hoy claro, por hoy su 8 está como que tocando la puerta y diciendo, ¿cómo no? ¿No? Él claro. entiendo que es abogado, el 8 también tiene Ujú, que ver con justicia, y periodista. Tiene karma 9. Entonces, teniendo un karma 9 ujú, tendría que ver, yo siempre digo de forma bonita, ¿no? Que es como luz, luz en la calle, ah, oscuridad en la casa, pero y de ahí podría ser incluso que de repente salga esa desconexión que tuvo con la gente, creo yo. Porque en la un, masa, claro, en un el 9 son las principio masas. no creó expectativa, pero una vez que ya se empezó a dar a conocer y a hablar y se les empezó a escuchar y proponer incluso cosas, claro, hasta ahí, entre comillas, todo bien, pero eh, digamos, todo se vino abajo una vez que convocó a alguien que no debió convocar, ¿no? Bueno, mejor ni lo mencionamos para que no vaya. Interior 3 y Mm, exterior 1. ujú, Interior 3 es el creativo, el niño, el niño en el sentido de creativo, del curioso, ¿no? claro. Pero exterioriza un 1. Por eso se le ve así, un poquito cartonadito, ¿no? Mm, O serio, digamos. claro. Y 3 y 1, meta de vida 4, estructurado, rígido. Ujú, Entonces, ahí yo, bueno, si fuera sucesor, nada, tendría que ver, jugar más con su 3, ¿no? Dejarlo más libre a esa frecuencia claro, numérica. claro. Lo que pasa es que Tiene varios 5, perdón, tiene ujú, varios 5, entonces es alguien que puede, eh, digamos, que capta rápido las ideas, que puede dar soluciones rápidas también. ya, claro, claro. Bueno, normalmente a un 5 le encanta viajar. Claro, el detalle es que probablemente, como su carrera política es reciente, probablemente eso también le ha jugado en contra, ¿no? O sea, Sí, él, en pocas palabras, él no es político. pero puede ser de muy Claro. despedida, porque en el 2026 está en una frecuencia numérica 9. Sí, lamentablemente, Un 9 son pues, es cierres, su, ¿no? efectivamente, ¿no? O sea, Y como lo tiene en karma, porque si ujú, lo tuviera en alma o lo tuviera en un lado de fuerza, él le hubiera podría, abierto podría haber masas, revertido, claro. Pero pero como lo claro, tiene en no, karma, no claro, no conectó conecta, finalmente, claro. no No, conectó. no, no supo utilizar su frecuencia numérica No, 3, no ¿no? hizo el clic que necesitaba hacer con la gente, lamentablemente, ¿no? Y no, no supo reconocer un error. Fue un error lo que cometió. Bueno, mm, Es salvo que también mi estaba recién, pues, modesta ¿no? En lo que es apreciación, ¿no? política y eso, ¿no? Exacto, pero bueno, eh, ahí Y en está el abril caballero. está con una frecuencia numérica 4.
Ujú. También de estructura, ¿no? Sí. Lo que sí va a tener en el año 2026 es trabajo. Claro, ¿no? Construir, La agenda claro. ocupadita, el trabajo. Bueno, vamos eh, sí. a ver qué construye. Y como está en un año 9, igual, porque ha habido ya otro candidato que también estaba en año 9, ¿no? Es Mm, mirar qué tanto es útil, qué me sirve, qué puedo, qué claro, me da valor y qué claro, me resta paz, qué me claro, resta tiempo, qué me resta... claro. En este caso, yo, bueno, lo vería de este modo, ¿no? Es que, bueno, tiene que haber aprendido algo, una lección de todo esto, ¿no? Así Claro, que esperemos que la tome a bien y ojalá pueda reaccionar. Y, bueno, claro, obviamente ya a estas alturas es difícil que vuelva a repuntar, pero quizá en otra situación pueda irle mejor. ujú, Entonces, bueno, pasamos al último de la noche, que es el señor José León Luna Galvez. Ahí te voy a pedir que revises los datos, porque me parece que el señor eh, tiene varios números por ahí interesantes, como te decía hace un rato, eh, en lo que es los el números nombre tiene maestros, un ¿no? número El maestro, nombre. eh, pero también tiene una deuda kármica 14. También. Sí, Ujú. eso de las deudas kármicas y todo. Y como dijimos también en otros programas, ¿no? O sea, que la deuda kármica es como la, la mochila que traes, ¿no? A qué tan pesada es para ti esa mochila y cómo la vas a saber usar, Gestionar. ¿no? Entonces, ¿va a ser solo una carga para ti o también te va a ayudar a que tu camino pueda mejorar? O la usas para bien o también la puedes usar para mal, ¿no? Y justo eso es lo que yo estaba viendo cuando estábamos preparando nuestras diapositivas con Bea. Y bueno, dejo a Bea para que ella comente un poquito más con detalle sobre el señor José Luna. Ok. El primer nombre, que también tiene vocales que dan un número maestro, mm, tiene unos Ujú, y da como frecuencia numérica 4. 4 estructura, 4 hacer, 4 materializar, y 4 muy trabajo, de muy trabajo. Luego, el nombre de León también le tiene otra vez en lo que es las vocales, la suma da una frecuencia numérica 11, igual que el primer nombre que es José, y también da una frecuencia numérica 1, que viene de un 11 y un 8, o sea, números fuertes. Un 11 también ujú, puede ser dado como una expansión, pero expansión en positivo como también en negativo. Es de acuerdo a como dijimos en el anterior programa, ¿no? claro, A qué lobo estás alimentando. claro. Y hago mención porque, bueno, como vuelvo a repetir, eh, todo lo que comentamos aquí, en el 99%, por no decir todo, es información de dominio público, ¿no? Y se sabe muy bien que el señor pues, no tiene cuestionamientos por el tema de su partido, eh, eh, su labor como congresista, ¿no? Apoyando ciertas normas, eh, en fin, ¿no? Varias cositas por ahí Claro. polémicas, entonces, por eso es Lun- que hice mención del tema. Luna tiene frecuencia numérica 3 y en Galvez también tiene frecuencia numérica 1. Claro, Igual conecta, si claro, te das cuenta, comunica, eh, aparentemente actúa con liderazgo. exacto. Pero ese, justamente, ¿no? Ese liderazgo, eh, cómo lo uso, ¿no? O sea, lo uso para realmente hacer cosas buenas o,
o aparento Claro, hacer cosas tiene buenas el karma para 7, conseguir otras claro, finalidades. tiene karma 7 que en sombrita también podría ser, lo, se dice, ¿no? Como que es lo oculto, ¿no? Ujú. Y tiene dos números de poder que son 8, 8 y 8. Creo que también tiene que ver con justicia, también tiene que ver Claro. con... Porque el señor, entiendo, tiene, digamos, es una persona bastante acomodada Ujú. económicamente, ¿no? Eh, entonces, sí, digamos, esos números hacen Él sentido, es ¿no? uno de los que tiene el número del dinero en su numerología. Claro, ajá, justo eso te iba a decir, pero también vi por ahí en la Atlántica, me parece que hay un 10. Y ese número es el que me llamó a mí la atención, porque no muchos tienen esos números, Él ¿no? ahorita en el año 2026 también está en un año 9 y en abril está en una frecuencia 4. En abril, 4. Ajá, 4, sí. Ya. Y está también en pináculo 9. Mm, O sea, tendría que ver mucho los temas, ¿no? claro, y los 9 como ya, bueno, entre varias cosas, los 9 determinan pues, digamos, los cierres también, Los ¿cierto? cierres, pero Cierre de ciclos, claro. Un 9 ¿no? también genera lo de Marte, lo de guerra, lo de lucha. Claro, y sí, se ve que el Señor está haciendo lo posible para eh, subir sus números, ¿no? En las encuestas, que aparentemente, bueno, no lo favorecen mucho. Y probablemente, pues, ya el partido con el cual él, digamos, ha tenido muchos años en política, quizá ya este año sea su último año, ¿no? Porque todos los partidos que mantienen la inscripción en este momento, sí o sí van a poder participar en las elecciones municipales, pero quienes no pasen la valla del 5%, sería su último año, ya el Ujú. 2026, ¿no? Lo que él tiene que abocarse, claro, si bien es cierto, es empresario, es político, es todo lo demás, Mm, eh, según lo que es la numerología, le está pidiendo como desafío ya voltear a mirar la razón de ser, que es la familia. mm, claro, y su Ujú. 8, ¿no? Tiene un 8 bastante fuerte, ¿no? Que es Claro, acá en el que subdesafío también... 6, el 6 tiene que ver con voltear a mirar lo que es la familia. Sí te entiendo, Ah, partiendo porque el 8 tiene que ver con eh, ser empresario, lo político, si claro. vemos el destino también viene a ser 2. El Claro. 2 también es un número de economía, No, claro, claro que sí. aparte del número de poder Mm, que tiene dentro de su nombre. claro. Sin embargo, bueno, repito, es mi apreciación personal. Tiene 210, pues, ¿no? En Ah, 1955, si mm, tomas en dos tramitos, 9 más uno 10, 5 más 5 10. ujú, claro. Y Y, bueno, y el uno es el yo soy el hombre, claro, pero el cero es Dios. Entonces, es cómo mis acciones están en congruencia con... exacto, ¿no? Claro. Y bueno, en fin, eh, tema para que igual puedan todos ustedes revisar, evaluar y bueno, ¿no? Eh, en el caso de él, Y su partido ujú, tiene tres deudas kármicas, que tiene que ver con humildad, disciplina, equilibrio,
depresión. Así que bueno, sí, él está con pináculos 9. Claro, como tiene también el pináculo 9 es que ha podido salir adelante de situaciones, ¿no? Se le han visto un claro. poco complicadas. Sino que me llamó la atención su 8 porque a mí me da la impresión, no digo, apreciación personal, siempre reitero eso porque no quiero que se tome como que esto es algo direccionado y en fin. ¿No? ¿Qué, Eh, qué sensación te da el 8? pero me da la impresión que él lo tiene en sombra, más en sombra que en la misión como tal, ¿no? Claro, lo que Porque, pasa es que está en el lado izquierdo. mm, y bueno, eh, cuando eso se da, normalmente este tipo de, digamos, ser tiende a ser un poco, o ir hacia el lado un poco más tiránico, y, en fin, bueno, es como Claro, digo, en sombra. lo que yo siento o presiento que maneja más la persona del señor Luna, ¿no? Pero bueno, es lo que puedo apreciar. Aparte, ten en cuenta de que ya en general Ujú, todos pasamos por situaciones de sombras, luces. A claro. todos, a veces un 5 que es muy de habilidad mental, de brillantez, de innovar, también puede ser el disruptor de la familia, ¿no? Es un ejemplo. Todos son profesionales, pero él quiso ser algo diferente. O Mm, todos son muy religiosos y él es ateo. Me refiero en general, ¿no? ajá. Entonces, y todos vamos como bordeando, José, cada vibración que tenemos al final, ¿no? Por eso también se dan los pináculos, que son por etapas de tu vida, Claro, ¿no? Cómo es que vas comportándote según la frecuencia numérica que te toque. claro, pero es como la carrera de obstáculos, ¿no? O sea, eh, empiezas tu carrera, ¿no? La carrera de tu vida y vas a encontrarte con, durante todo el trayecto con varios obstáculos, ¿no? Ujú. Sean tus desafíos, sean tus números kármicos, sea tu karma, en fin, cualquier cosa que tengas como obstáculo en el camino. Entonces, va a depender de ti si ese obstáculo te va a volver una persona mejor o va a sacar de ti lo que realmente no debería Claro, porque como ser. dices, no tiene el 8 y que está en el lado izquierdo, que podría verse un Mm, poquito más como sombra, y encima tiene el karma 7 que tiene que ver con la espiritualidad. O sea, mm, ¿qué tan espiritual con todo lo que Dios, el universo, la fuente, en lo que creas, claro. el, te ha materializado, te ha dado poder, te ha dado Mm, riqueza, te ha dado, ¿qué has hecho con todos estos dones? exacto, Estos ¿no? talentos, como se diría, ¿no? Exacto. Entonces, habría que ver. Igual, eh, creo que cada quien sabe qué lleva por dentro, ¿no? En efecto, ¿no? Así que, bueno, Y hasta el último día de nuestro suspiro y nuestra vida, creo que tenemos este privilegio, se podría decir, eh, que nos da la vida de poder revertir, sanar, resanar. claro, porque todos los días aprendemos algo. O sea, no Ujú. hay día que no haya algo que podamos tomar y aprender de ello, ¿no? Y como decíamos en anteriores programas, todos tenemos luces y sombras. Sí, Todos claro, eso es tenemos cierto, eso es cierto. O luces y sea, sombras. no, Porque una persona que pueda ser un empresario, no sé, de repente, pues, muy exitoso, pero muy exigente, muy tirano, muy no sé qué, puede ser que sea el abuelo más encantador y más dulce de la tierra. ujú, Son contrastes. claro, en efecto, Y sí. todos somos cierto personaje.
porque Mm, somos un personaje como esposa, un personaje como hija, un personaje como mamá, un personaje como profesional, un personaje como técnica, un personaje o sea, somos, eh, claro, es diferente, ¿no? El actuar. claro. Son cosas que van a ir saliendo tanto desde nuestro interior, ¿no? Como, o sea, a raíz de lo que tenemos nosotros interiormente, ¿no? De nuestra Ujú. esencia, como de lo que haga nuestro entorno, ¿no? O de lo que pasa en Claro, nuestro entorno, cómo seamos tratados, cómo... porque puedes ver a una, es un decir, ¿no? Una mujer muy estructurada, con cargos altos de dirección, que tú jamás la habías visto ni parpadear, ni llorar, ni emocionarse, Mm, ni nada, y de repente es solo un ejemplo, un diagnóstico de un hijo, y ves claro, cómo ese personaje claro. eh, cae un poco y se Sí, desestructura. totalmente. Entonces es eso, José, ¿no? Claro, Que todos pasamos claro que sí, bordeamos. claro que Y nada, esa información, espero que les haya gustado, que les haya servido. Eh, sí. Ujú. bueno, ha habido muchos candidatos que hemos visto que han tenido deudas kármicas, Exacto, sí. entonces nada más que es la tareita que les toca y nada. Claro, así que bueno, esperamos también igual que eh, este programa les sea de utilidad, la información puedan analizarla, evaluarla, revisarla y de acuerdo a ello puedan evaluar el voto que quizá ya tengan pensado, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, a ver, el voto que ya tengo pensado, ¿vale la pena? ¿No vale la Claro, yo, por pena? ejemplo, ¿Lo estoy puedo entre dos cambiar? personas. Ujú. Yo. Yo hasta más de dos diría. Ahí ya no, ya. Pero, claro, ya sé que el día que, la próxima semana de todos esos voy a tener que sacar uno, así Tiene que, más tarea. en fin, Ujú. muchas gracias a todos por habernos Gracias. Seamos acompañado nuevamente sensatos, hoy, coherentes al elegir, claro, informémonos y y compartan este programa que lo hacemos con mucho cariño para todos. Y nada, agradecerles de nuevo que nos dejen su pulgar arriba y se suscriban, ¿no? Pasen la voz, que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho, que hasta les vaya luego. bien. Cuídense. Nos vemos.